Uf, lo que nos espera hoy. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de una película que se llama Teddy Scare. Pero técnicamente es una película que trata de que un joven de 50, 60 años, tras la muerte de su padre, entra en una espiral de locura y pesadillas infantiles que dan vida a sus miedos. La mente puede ser mortal, pero los juguetes pueden ser asesinos. Toda esta sinopsis que les acabo de leer es una porquería. No es la película. Y si la película trataba de esto, nunca te lo transmite. Pero básicamente es un director, como es Marcos Polonia, que es el director de esto, que en un momento dijo, tengo ganas de hacer algo parecido a Winnie Pooh, Blood and Honey. Llaman a este hombre de 50 y pico, 60 años, y le dicen, señor, su padre ha muerto, debe volver al pueblo. Señor, para en un bar y está muy mal, porque su padre ha muerto. Su padre tiene una industria, su padre es rico. Este hombre está tomando algo y se acerca a la camarera. Y comienza una relación que el resto de la película no te la va a explorar, pero está ahí la relación, no sabemos por qué. Este hombre se encuentra con el abogado de la familia y quedan para verse al otro día para firmar lo que es la herencia, ¿no? A lo que nuestro joven de 60 años decide hacer es ir al monte familiar. Es la versión cutre del bosque de los 100 acres, solo que esto es un monte de una cuadra. Pero bueno, hay un monte donde hay un vigilante que vive en un carromato que hay por ahí, y hay una casa para juegos, ¿no? Como el bosque de los 100 acres, pero versión cutrísima, ¿no? Ni siquiera puede ser 2 pesos, es como que agarraste un palo y lo pintaste. Bueno, genial. Este hombre en su camino hacia su casa de juegos, joven de 60 años, decide ir caminando a través de este pequeño monte, porque realmente está el pasto cortado, está todo bastante bien, y va encontrando a sus amigos impolutos, sus juguetes, ¿no? Por alguna extraña razón esta película tiene como una especie de reclame de juguetes, que nunca entendí por qué. Aparecen unos reclames de una empresa de juguetes, supongo que será la empresa del padre, no me queda muy claro. Y acá empieza el primer problema de esta película, ¿no? Este hombre empieza a encontrar a sus antiguos amigos de su infancia, ¿no? Estos muñecos. Y dice, ¡oh! ¡Bibis! ¡Oh! ¡Fruski! ¡Oh! No sé qué. Así está durante 10 minutos. Encontrando cocodrilos, leones, una coneja, creo que hay por ahí. Y en un momento se da cuenta que no está Teddy. Dice, ¿dónde está Teddy? Teddy está matando peña por ahí. Y vamos a llegar al punto de Teddy, ¿no? ¿Quién es Teddy? Bueno, Teddy es un tipo que está disfrazado, con un disfraz de oso todo mugriento. Y se dedica a matar gente porque sí, técnicamente. En un momento te quieren mostrar de que Teddy es bueno, pero en realidad ha matado gente que no entendés por qué. Pero mata. O sea, está ahí en el monte de una cuadra matando gente y no lo encuentran. Nadie lo ve. Tiene una cabeza del tamaño de un globo aerostático, pero nadie lo ve. Este tipo va a hablar con digamos, el abogado familiar al otro día y le dice, mira, tu padre te dejó todo, te dejó acciones, te dejó dinero, te dejó mansiones, te dejó propiedades, te dejó la fábrica, menos el bosque mugroso, ese montecito, viste, de una cuadra. Bueno, eso no te lo dejó. Ahí nos damos cuenta que nuestro protagonista no tiene luces. No es que tenga pocas luces, no tiene. Porque lo que le propone, como solo ellos dos conocen digamos, el testamento del padre, hacer un testamento donde él se quede con el monte de mierda ese y todo lo demás se lo deja al abogado. ¿Por qué? Ni idea. Bueno, aparentemente hacen todo el cambio y quedan que van a firmar, ¿no? Cuando cambie todo, todo el testamento, van a firmarlo. Sigue buscando a Teddy, Teddy está matando más peña, ¿no? Y descubrimos de que este abogado es malo, muy malo,
considera que este tipo es un subnormal, lo cual es cierto, realmente dejarle todo eso a este tipo que realmente no está jugando con muñecos y quiere cambiar toda la fortuna por una, una cuadra de monte, realmente ahí te das cuenta que no está en sus cabales. Bueno, descubrimos de que también está ocultando unos productos químicos sacado del nardo, porque no aporta nada a la historia, pero bueno. Manda un secuaz a ocultar unos no sé, son como unos termos unos termos, literal, de medio litro, que los entierran, ¿no? en el monte de una cuadra, y Teddy lo mata porque dice, no, esta porquería acá no. Y vos te quedás pensando, ¿no? ¿Qué aporta esto a la trama? En algún momento lo va a aportar. No, es como la justificación de que este tipo es malo, nada más. Para lo único que está. Bueno, quedan en encontrarse y se realiza, ¿no? O sucede el encuentro más esperado, prácticamente, de todo el mundo, ¿no? Teddy y nuestro joven de 60 años. Se dan un abrazo fraterno, como Maradona y Coppola, y dicen, al fin te encontré. Y obviamente cuando va el abogado a la casa del prota a que le firmen el nuevo testamento que han hecho, es asesinado por Teddy. Y nos enteramos de que este pobre muchacho de 60 años había sido encerrado por subnormal, obviamente, pero te dan a entender que tiene una tendencia homicida. El problema que tiene la película es que Teddy no es, digamos, una parte de su personalidad y que él se disfraza de Teddy. No, Teddy existe. Teddy existe, queda contento jugando con sus muñecos en su casa, el cual los pasea en su auto. Y en el bosque de una cuadra termina enterrando el cadáver, los cadáveres, ¿va? Que ha matado Teddy. Y otro toma el lugar digamos, el abogado, y él recibe todo. Una de las peores películas que vi, muy bajo presupuesto, actuaciones terribles, historia, nada, era tratar de hacer un oso asesino y poco más. Me encantó la sangre en CGI, ese está hecho con el Filmora, es maravilloso. Hay malas películas que puedo rescatarle algo. Esta lamentablemente no le puedo rescatar nada. La pasé bien viéndolo, me agarraba la cabeza porque, claro, el actor, se ve que no tenían actores disponibles. Los actores son todos campi, son los compa de este Polonia, ¿no? De este Marcos Polonia, que se ve que se juntaron y dijeron, vamos a hacer una película. Las locaciones son risibles, al menos trataron de tener 3 o 4 locaciones. Se agradece, pero es terrible. Tenés dos autos, que una sería del director y el otro Dios sabrá de quién. Creo que el actor que hace abogado ha trabajado en algo más, pero trabajar en esto realmente es terrible. Creo que es el único actor que hay. No hay por dónde agarrarla. Mala dirección, mala actuación, mala historia. El personaje es ridículo, o sea, 60 años jugando con muñecos. Se ve que hasta el actor le dio vergüenza en un momento, porque intenta hacer como que se está niñando, pero en realidad no. La sinopsis no tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar en la película. Y debo ser honesto, he visto pocas películas tan malas. Irónicamente, en IMDb esto tiene un 3.1 de 10. Debería tener 0. No tiene nada rescatable. Sinceramente, lo peor de todo, tiene 2 reseñas de usuarios y 3 reseñas de críticos. O sea, esta película, con justa razón, nadie se le acercó. Al menos 3, a ver, 5 personas entre usuarios y críticos dijeron, vamos a darle una oportunidad. Yo a esto le pongo un 0. Y no me importa que no se pueda, yo le pongo un 0. No tiene absolutamente nada. Van a ver una carátula engañosa, pero realmente es un desastre. Si les gustan las películas malas que son desastrosas y que te vas dando cuenta a medida de que va pasando, ¿no? De esas películas que tienen mala calidad de todo, ¿no? De imagen y demás, vean esta película. Es una cosa rarísima, nunca en la vida vi algo tan desastroso. Nada de lo que te quiere vender se cumple. Nada.
Pero bueno, si la vieron, ustedes coméntenme en cuál fue su experiencia, la disfrutaron, si la disfrutaron, por favor díganme en por qué, así me entero y capaz que hasta la veo de vuelta. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.